la introducción a la familia Cortex-M. Aquí viene toda la parte de definiciones, por lo tanto, les pido por favor que recordemos las características de lo que es un microcontrolador, que era el conjunto que abarcaba al microprocesador más la memoria de datos y de programa, más dispositivos de entrada-salida, es decir, puertos de entrada-salida, y que si bien no estaba especificado en los requerimientos originales hace muchos años, hace como 40 años, de lo que era un microcontrolador, hoy en día se ha hecho obligatorio que todos los microcontroladores tengan conversor analógico a digital. Y luego también irán incorporados, sin lugar a dudas, temporizadores. Eso es una obligación prácticamente. Y el microcontrolador entonces es un circuito integrado que tiene una unidad central de proceso o microprocesador, memoria de datos, memoria de programa, interfaces de entrada-salida, conversor analógico a digital, timers, como mínimo. Es decir, que es una microcomputadora en un solo circuito integrado. Esta es la agenda. Vamos a hacer en primer lugar la introducción con la presentación de la familia Cortex. Luego vamos a ver la arquitectura de los Cortex, el repertorio de instrucciones y algunos ejemplos, pensado la arquitectura y el repertorio de instrucciones no para quienes van a trabajar en Assembler, sino que para quienes van a necesitar conocer el núcleo del procesador para poder elaborar un sistema operativo en tiempo real y un procesador digital de señales, que son nuestros objetivos últimos dentro de nuestro programa. Nos vamos a dedicar al sistema de memoria y vamos a manejar excepciones, interrupciones y el controlador de interrupciones. Empecemos por la introducción. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales que son algunos de ellos repasos y otros de ellos son novedades que estamos introduciendo. Toda computadora divide su actuación en 3 etapas, que es buscar el código de operación. Esto significa, código de operación significa sumar, restar, AND lógica, OR lógica, leer memoria, escribir memoria. La búsqueda del código de operación es una instrucción, es lo que queremos hacer en este ciclo. Después decodificamos el código de operación. Decodificar significa entender qué es lo que se quiere hacer. Imaginemos que lo que hacemos es mover un montón de llavecitas que tenemos adentro de la unidad central de proceso, como para llevar datos de un lado para el otro, como para leer datos, como para procesar datos. Es decir, la decodificación significa mover todas las llavecitas de datos que van de un lado para el otro, básicamente. Y luego ejecutar lo que se acaba de decodificar. Entonces, esas son las 3 etapas que toda computadora ejecuta. Vamos a ver que esto se realiza en forma permanente. Si se terminó de ejecutar una instrucción, se pasa a buscar el código de operación de la siguiente, se lo decodificará, se ejecutará y así en forma permanente, sin parar. Evidentemente acá hay un problema, que es que cada instrucción lleva lo que se llama 3 ciclos de máquina. 3 ciclos de máquina significa cada uno de estos rectangulitos. Un ciclo de máquina es la búsqueda del código de operación, otro ciclo de máquina es la decodificación del código de operación y el tercer ciclo de máquina es la ejecución. Con lo cual, si nosotros tenemos un procesador que trabaja a 100 MHz,
cada ciclo de máquina va a llevar un ciclo de reloj. Con lo cual, si tenemos 100 MHz, vamos a realizar 33,33 millones de instrucciones por segundo. Es decir, la tercera parte de la frecuencia de reloj, porque se necesitan 3 ciclos de reloj para ejecutar una instrucción. Lo cual, acá nos anticipamos, pero abrimos la idea de que cada una de estas etapas, es decir, el encargado de buscar el código de operación, el encargado de codificarla y el encargado de ejecutarla, van a trabajar 1/3 del tiempo, van a estar ociosos 2/3 del tiempo, porque una vez que busqué un código de operación, hasta que pegue toda la vuelta, no voy a volver a buscar otro código de operación. Es decir, que 2/3 se dedica a descansar. Vamos a ver eso, cómo lo podemos solucionar. Esto es válido, en principio, para toda computadora. Va a cambiar con la introducción del pipeline por la familia ARM. Bueno, repasamos. La arquitectura von Neumann es aquella arquitectura en la cual tenemos una única memoria de datos y de programa que se alternan. Por ratos tenemos programa, por ratos tenemos datos en una determinada posición de memoria, y tenemos un solo juego de bases. Vale decir que la unidad central de proceso, el microprocesador, va a acceder a la memoria de programa y a la memoria de datos, pero de a una por vez. Las direcciones van a ser consecutivas de memoria de programa y memoria de datos, porque no hay diferencia entre ellos, sino que será de acuerdo con la ejecución del programa, que va a haber memoria de datos en un momento y memoria de programa en otro momento. La arquitectura Harvard es una variación. Es una variación porque tenemos el procesador con su unidad aritmético-lógica, y tenemos memoria de datos y memoria de instrucción. La gran diferencia con la arquitectura von Neumann es que acá tenemos bases separados para instrucciones y para datos, con lo cual el procesador va a poder estar leyendo una instrucción al mismo tiempo que va a estar ejecutando, escribiendo un dato en memoria o leyendo un dato de memoria, con lo cual hay un cierto grado de paralelismo. Ahora bien, la arquitectura Harvard modificada es aquella arquitectura en la cual voy a tener vinculación entre los bases de datos y de direcciones, de instrucción y de datos. ¿Qué significa? ¿Por qué se llama Harvard modificada? Fundamentalmente porque cuando concibieron la arquitectura la gente de ARM, hicieron procesadores que tuvieran 32 bits de direcciones. En aquel momento estoy hablando de hace casi 20 años, era algo sumamente novedoso. Piensen ustedes que con 32 bits de direcciones podemos llegar a direccionar 4 gigabytes, lo cual para un procesador es una cifra absolutamente inalcanzable, inimaginable. Si nosotros miramos el mapa de memoria, y de vuelta, esto es simplemente un anticipo, vemos que aquí, sobre la izquierda, aparecen las direcciones desde, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos hexadecimales para representar una dirección dentro de los 4 gigabytes de acceso a memoria que tiene el microcontrolador. Estamos hablando ya de la arquitectura ARM Cortex. Tenemos
tendremos una zona de memoria exclusivamente para código, una zona de memoria exclusivamente para memoria RAM, otra zona de memoria para periférico. Pero fíjense que esto cumple con algunos requisitos de la arquitectura Harvard, es decir, tener separada la memoria de código, de instrucciones, de la memoria de datos o RAM. Pero tenemos un solo espacio de 4 GB en el cual tenemos zonas de memoria reservadas para cada uno. Es una monstruosidad de cualquier manera. Tenemos 512 megas reservadas para memoria de programa, 512 megas reservadas para memoria de datos. Fíjense que estoy diciendo reservada y estoy diciendo utilizada, porque en la práctica van a ser a lo sumo unos pocos megas los que voy a tener de memoria de código y unos centenares de kilobytes de memoria de datos. Volvamos entonces a esta imagen. Acá lo que estamos viendo es que tenemos un solo mapa de memoria y por eso es que lo llamamos Harvard modificada, porque de la Harvard tradicional lo que estamos haciendo es agregando un solo acceso, el acceso a un solo mapa de memoria. No es memorias separadas del punto de vista que son bancos separados, pero sí lo que tenemos es zonas de memoria reservadas que tendrán sus propios bases para acceder. Pero en un único mapa de 4 GB. Por eso se llama Harvard modificada, porque no es que tenemos 4 GB para datos y 4 GB para instrucciones, sino que las tenemos mezcladas. Pero a diferencia de von Neumann, tenemos una zona de memoria en la cual solamente puede haber código y una zona de memoria en la cual solamente puede haber datos. Si fuera von Neumann, lo podríamos tener entremezclados y ahora para una aplicación tener datos y para otra aplicación dentro de un rato tener código. Aquí no, aquí tenemos una zona reservada para código y solamente para código y otra zona reservada para datos y solamente para datos. Pues habíamos dicho que una de las formas de clasificar las computadoras es de acuerdo con la complejidad del repertorio de instrucciones. En base a eso tenemos computadoras de tipo CISC. ¿Qué significa CISC? Significa Complex Instruction Set Computer, es decir, computadoras de repertorio de instrucciones complejo. Un ejemplo grosero para entenderlo. Una instrucción que me diga si la puerta de calle está abierta y el jardín está seco y a mi tía le pasó el dolor de muelas, hago tal cosa. Es una instrucción muy poderosa y compleja porque está vinculando el estado de la puerta de entrada de mi casa, el estado de humedad del jardín y el dolor de muelas de mi tía. Ahora, la pregunta es, ¿cada cuánto voy a usar esa instrucción? Si la tengo que usar, es bárbara porque me resuelve todos los problemas en una sola instrucción. Ahora bien, ¿cuán frecuentemente la voy a utilizar? Evidentemente, muy rara vez. Pero me está ocupando área, esa instrucción, al implementarla en el circuito integrado, me está utilizando área de silicio. Con lo cual, voy a estar desaprovechando esa área de silicio porque la voy a utilizar, la voy a tener, entre comillas, gastada, pero la voy a utilizar muy de vez en cuando. Se hizo un estudio que dio lugar a las computadoras RISC. RISC es Reduced Instruction Set Computers, computadoras de repertorio de instrucciones reducido.
¿Qué significa? ¿Por qué es ese RISC? Bueno, porque se hizo hace muchos años, debe ser unos 35, 30 y 35 años, se hizo un estudio sobre computadoras colocándoles circuitos de toma de datos, algo así como si fueran analizadores lógicos, y se hizo un análisis de cuán frecuentemente se ejecutaban cada tipo de instrucción. Se vio que la mayor parte del tiempo de uso era con movimiento de datos, que después también se hacía bastante frecuentemente control de flujo, es decir, saltos, branches, saltar a tal lugar si la última operación aritmético-lógica fue positiva, o saltar a tal otro lugar si la última operación aritmética me dio que el operando A era menor que el operando B. Después tenía también alguna proporción de operaciones aritméticas y comparaciones, y las operaciones lógicas la menor. Fíjense que las otras, como la vinculación entre el estado de la puerta, la humedad del jardín y el dolor de muelas de mi tía, se llevaba apenas el 1% de las instrucciones. Con lo cual, evidentemente, su uso era muy poco frecuente. ¿Qué se hizo entonces? Se determinó que prácticamente 2/3 de las instrucciones se las llamaban el movimiento de datos y el control de flujo. Por tal motivo, se diseñó un conjunto de computadoras que tuvieran como procesador uno que utilizara un repertorio de instrucciones reducido y que optimizara el área del integrado. Es decir, que nos vamos a concentrar en aquellas instrucciones que se ejecutan más frecuentemente y las vamos a optimizar. ¿Qué significa? Que se ejecuten en muy poco tiempo. Por lo tanto, una instrucción compleja como la que me vinculaba el estado de la puerta más la humedad del jardín más el dolor de mi abuela, probablemente la tenga que, en lugar de que sea una sola instrucción, llevarla a 3 instrucciones. Con lo cual, está bien, tardaré más tiempo, pero fíjense que la utilizo esas instrucciones muy esporádicamente, un 1% de los casos. Me centro entonces en las instrucciones de uso más frecuente. Entonces, RISC es un procesador con pocas instrucciones, las de uso más frecuentes y se optimizó para su ejecución, de manera que la arquitectura resultante fuera muy eficiente y también que consumiera muy poca energía. Las instrucciones complejas se van a tener que dividir en varias instrucciones más simples. Y ahora vamos a tratar de ver algún ejemplo de lo que estamos diciendo. Se aprovecha mejor el área de silicio y por lo tanto, cuando decimos aquí en esta comparación de que se utiliza típicamente entre 1/3 a 1/4 del área requerida por un procesador x86, significa un procesador Intel o AMD, usándolos como referencias. Entonces, aquí vamos a trabajar con un procesador que va a utilizar mucha menos área de circuito integrado, lo cual va a llevar menor consumo de energía y menor tiempo de desarrollo, porque son instrucciones más fáciles de entender y más fáciles de seguir. Y normalmente esto nos lleva a que vamos a tener un consumo bastante menor, utilizando como referencia el consumo en miliwatts por megahertz. ¿Qué inconvenientes tiene que no ejecuta código de x86? Bien, eso
viendo la expansión que tuvo toda la familia Cortex, se solucionó incorporando los fabricantes de software, incorporando versiones pensadas para arquitectura RISC, para Cortex. Pensemos que la mayor parte, por no decir la totalidad, de los teléfonos celulares y de las tablets tienen procesadores de tipo Cortex, un tipo de Cortex particular y especial. Pero aquel que tenga una tablet sabe que va a tener el Office también para la tablet. Es decir, que las empresas proveedoras de software hicieron una versión del software para la arquitectura RISC de Cortex. De hecho, la nueva generación de computadoras de Mac, la Mac Pro, que salió este año, tiene lo que se llama el procesador M1, que es un Cortex diseñado por directamente por Apple, en base a los lineamientos que nos da la empresa ARM, y que dejó de lado, después de 15 años, a los procesadores de Intel. Entonces, dejó de utilizar los procesadores de Intel y empezó a utilizar procesadores propios. Los que la han utilizado dicen de que el rendimiento es mejor y que el consumo de energía es menor que lo que había con las máquinas hasta el año pasado, con la ventaja entonces de que las baterías duran mucho más tiempo. Y se logra también, al tener menor consumo, se logra también disminuir la altura de las máquinas. Entonces, un problema que es que no ejecuta código de Intel fue solucionado por presión del mercado al tener gran cantidad de computadoras de tipo RISC, por ejemplo en teléfonos celulares o en tablets, como para que los fabricantes de software hicieran versiones para Cortex, para arquitectura RISC. Tienen una densidad de código pobre frente a CISC, y vamos a ver que se requieren múltiples instrucciones RISC para ejecutar una compleja, aunque en una de esas el tiempo de ejecución del programa completo en RISC sea menor que el tiempo de ejecución en CISC. ¿Por qué? Porque al ser circuitos integrados más sencillos, pueden llegar a trabajar a mayor velocidad. Entonces, es más frecuente entonces que a igualdad de requerimientos, un procesador hecho con arquitectura RISC trabaje a mayor velocidad que un procesador similar hecho con arquitectura CISC. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Solo quería comentarle que también Intel ahora está sacando unos microprocesadores híbridos que tienen x86 y ARM Bueno, en para realidad, notebook. hace bastante tiempo que Intel dejó el concepto de arquitectura CISC estricta, sino que fue mezclando, fue dividiendo la ejecución de una instrucción compleja en varias internamente, es decir, dividía la instrucción en varios tramos que los ejecutaba una computadora de arquitectura más o menos RISC. Es decir, ese tema desde hace tiempo que dejó de ser absoluto, y también vamos a ver nosotros en el curso de que la arquitectura RISC fue incorporando instrucciones cada vez más complejas, con lo cual no existe el blanco absoluto ni el negro absoluto.
vamos a encontrarnos entonces dentro de la arquitectura RISC fundamentalmente con instrucciones de procesamiento de datos, de movimiento de datos, de control de flujo y también algunas instrucciones especiales, que ya con las instrucciones especiales deja de ser RISC estricto, sino que empieza a ser un RISC medio desfigurado, porque por ejemplo, cuando tenemos instrucciones que en una sola instrucción tienen en cuenta el estado de un semáforo, bueno, ya dejó de ser una instrucción RISC para ser una instrucción bastante RISC, pero con un poquito de complejidad. Habíamos dicho que teníamos una máquina de 3 direcciones, que era el resultado normal cuando nos aparecía el contador de programa para ir apuntando a la próxima instrucción. Cuando nos aparecía la próxima instrucción, y entonces, con la arquitectura Harvard modificada y con el bajo consumo dado por el chip pequeño de arquitectura RISC y con el debugger incluido, tanto ya sea GTAG y SWD dentro del propio integrado, y que fíjense, esto es muy importante, fueron pensados, diseñados para trabajar en lenguajes de alto nivel. A diferencia de lo que sucedía, por razones históricas, con los otros procesadores, ya sea con otros microcontroladores o con otros microprocesadores, en los cuales se diseñaba el micro y luego, al tiempo, aparecía un compilador C. Bueno, aquí no fue así. Aquí, desde el momento de la concepción, se pensó en el procesador para trabajar con un lenguaje C como herramienta básica. De hecho, frecuentemente lo van a escuchar a Juan decir de que se puede llegar a trabajar en la totalidad de un diseño en lenguaje C. Yo no soy tan definitorio como él. Yo digo que hoy en día la mayor parte de el código de una aplicación se puede diseñar en C. Sigue habiendo ciertos nichos, ciertos pedacitos en los cuales se debe trabajar o es recomendable trabajar en Assembler. Aquí tenemos la implementación del código de operación. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente, de un microcontrolador Cortex. A ver, ¿qué significa Cortex? ¿Por qué hablamos de Cortex? ¿Qué es? Bueno, hagamos un poquito de historia una vez en todo el curso. El microcontrolador Cortex es producido por la empresa ARM, que comenzó siendo hace muchos años como la era de Acorn. Acorn RISC Machines, máquinas Acorn en una empresa. Luego, con el paso del tiempo, fue una empresa que comenzó fabricando para la BBC, la BBC de Londres, la empresa de comunicaciones y de telefonía, de televisión, de radio y de noticias de Gran Bretaña, comenzó fabricando Apple II, porque había hecho un proyecto, la BBC, de ser una alternativa en la producción de computadoras hogareñas de tipo Apple II. Como tuvieron bastante éxito, les dio eso un plafón económico, el hecho de estar vendiendo computadoras de tipo Apple II, compatibles con Apple II, les dio un plafón que tomaron, según cuenta la leyenda, el diseño que había hecho un alumno como proyecto final de una materia en una universidad británica, creo que era en Essex, pero no estoy seguro, pero no importa. Un proyecto de una máquina RISC muy sencilla lo tomaron como referencia para implementar
lo que se llamó en su momento el primer microcontrolador comercial de 32 bits con arquitectura RISC. La arquitectura RISC ya había sido adoptada por otros microcontroladores antes, como por ejemplo por los microchips. Microchip es una arquitectura RISC distinta, pero es una arquitectura RISC. Pero las micros que empezó a fabricar, que diseñó ARM, fueron los primeros comerciales de 32 bits. Bien, ¿qué es lo que hace ARM? ARM fabrica integrados. A mí más de una vez se me escapó a lo largo de esta charla hablar que fabricó integrados. No fabrica integrados. De la misma manera que Linus Torvalds no fabrica Linux, sino que Linus Torvalds lo que hace es dar el núcleo del sistema operativo Linux. Lo diseña y lo ofrece, no gratuitamente, por supuesto, y lo ofrece. Es lo que en el caso de Linux se llama el kernel, el núcleo del sistema operativo. En este caso, ARM, lo que hace es diseñar el núcleo del procesador, lo que aquí se llamará core, el núcleo del procesador, y lo ofrece. Entonces, tampoco en forma gratuita, lo toman y lo fabrican ahí sí empresas como NXP, como ST, como Texas Instruments, ahora también como Microchip desde hace unos años, como Freescale. Y ellos son los que le dan el sabor, de la misma manera que cada fabricante de Linux le da su propio sabor. Entonces tenemos un Linux que es Ubuntu, otro Linux que será Mint, y así tenemos distintas versiones de Linux. Bueno, aquí tendremos distintas versiones de Linux sobre el mismo núcleo. ¿Por qué? Porque le colocará distinta la interfaz gráfica con el usuario, y otro le colocará distinto el bash. Bueno, aquí también NXP le va a dar su propio sabor al microcontrolador de ARM, poniéndole un determinado tamaño de memoria, un determinado conversor analógico digital, un determinado tipo de comunicación USB. De esa manera, lo que hace ARM es proveer la arquitectura y no proveer la totalidad del desarrollo. Entonces, desde el año 2008 sacó ARM una familia de microcontroladores que se llamó Cortex. La primera versión que había sacado de microcontroladores en el año 2000 aproximadamente, los llamó ARM7, ARM9, ARM11, distintas etapas de diseño para distintos tipos de aplicaciones. ARM7 lo utilizaba para control de motores, para sistemas de alarma, y el ARM9 lo utilizaba, por ejemplo, para otras aplicaciones, como por ejemplo los routers Wi-Fi. Aquel que haya visto esos viejos routers color celeste Linksys con las dos antenitas, bueno, esos tenían adentro un ARM9. Pero filosóficamente trabajaban muy parecidos, pero eran para distinto tipo de aplicaciones y también, por ende, para distinto tipo de costos. Ahora que hemos introducido la idea de Cortex, veamos cómo es que el tema de las tres direcciones se implementa en un microcontrolador Cortex. Aquí tenemos que la máquina de tres direcciones está representada por campos de 4 bits cada uno de ellos. Acá tenemos un campo
de 8 a 11, otro campo de 12 a 15 y otro campo de 16 a 19. Entonces, la máquina de 3 direcciones quería significar que yo voy a, por ejemplo, operación producto. Bueno, yo voy a multiplicar el contenido de una posición de memoria por el contenido de otra posición de memoria y el resultado irá a parar a una tercera posición de memoria. Por eso se lo llama máquina de 3 direcciones. Aquí, como nosotros no podemos hacer eso porque dentro de la arquitectura Cortex es obligatorio que todas las instrucciones tengan el mismo tamaño, y todas las instrucciones tienen 32 bits de tamaño, no puedo meter direcciones de 32 bits adentro de una instrucción de 32 bits, porque me quedo sin espacio para decirle qué es lo que quiero que haga. Por ese motivo es que se creó una forma de dividir la instrucción compleja en instrucciones más simples. Entonces, una primera instrucción será cargar el contenido del primer operando en un registro. Luego, cargar el contenido del segundo operando en otro registro. Ya van 2 instrucciones. Luego, realizar la operación, producto dijimos, y el resultado que me va a quedar almacenado en otro registro, guardarlo en una posición de memoria, cuarta instrucción. Es decir, que he dividido lo que era una instrucción compleja en 4 instrucciones más simples. Es decir, lo que era CISC me va a llevar a mí 4 instrucciones de tipo RISC. Pero entonces la pregunta será, ¿y por qué entonces tuvo tanto éxito RISC al punto de desplazar dentro de las computadoras Mac a un procesador de tipo Intel, un Core i5, un Core i7, que eran procesadores muy importantes, por reemplazar un procesador de esas características por uno de tipo RISC, si las cosas son más complejas? Porque el consumo es mucho menor y el área de integrado que se utiliza para representarlo es mucho menor y por lo tanto el costo es menor y la potencia disipada es menor. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta implementación de código de operación de un microcontrolador Cortex es que previamente a poder ejecutar la instrucción, tengo que cargar en los registros los operandos y luego el resultado sacarlo de un registro y mandarlo a memoria. Entonces, esa es la idea de la implementación de la máquina de 3 direcciones en un microcontrolador Cortex. Y recordemos este esquema para verlo cuando analicemos el repertorio de instrucciones. Vamos a hacer un ejemplo. Lo que en CISC sería una instrucción de suma en la cual voy a sumar el contenido de una posición de memoria llamada oper2 con el contenido de otra posición de memoria llamada oper1 y guardarlo en otra posición de memoria result. Aquí lo voy a tener que fragmentar. Esto sería una sola instrucción en CISC. Tratemos de ver cómo sería para nuestro caso, para nuestro microcontrolador RISC. A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes implementar esto que estamos viendo como arquitectura CISC en una sola, en un conjunto de instrucciones CISC? Podría repetir porque creo que dijo CISC 2 veces y me confundió. Bueno, ¿cómo se les ocurriría a ustedes implementar esta instrucción CISC en varias instrucciones RISC? Y seguro
dijimos antes es cargar los operandos primero, ¿Sí? ejecutar la operación con esos operandos cargados, o sea, con los registros. Es decir, primero de todo voy a tener que apuntar a memoria con normalmente algún registro, apuntar a memoria, leer de memoria el primer operando, guardarlo en un registro, repetir lo mismo para el segundo operando, apuntar con un registro a memoria, leer la posición de memoria y guardarlo en un registro. Luego, ¿qué harían? Realizar la operación entre registros, que eso debería ser directo igual. Bien. Y por último, Y tengo que mover el resultado al registro, de vuelta a la memoria. para lo cual tengo que usar otro registro para apuntar a memoria. Bien. Bien, veámoslo y acá vamos a tener que hacer alguna aclaración de algo especial. Entonces, en RIF podría ser, primero de todo, bien, acá fíjense que me aparece algo raro, el símbolo igual. Este símbolo igual, lo que quiere decir es cargar en R0 la dirección de la posición de memoria OPER1. Ahora, después vamos a explicar qué significa ese símbolo igual, porque nos encontramos con una incongruencia grande. La dirección de OPER1 es de 32 bits. Entonces, de vuelta, repito lo que dije hace unos minutos. Yo no puedo cargar en una instrucción de 32 bits una dirección de 32 bits, porque me quedo sin lugar para decir cargar desde memoria, con lo cual tengo que buscar alguna alternativa. Bueno, esa alternativa me la da ese símbolo igual, que lo vamos a ver después. En realidad, es una macro instrucción que le dice al compilador lo que quiero hacer, y el compilador se encarga de resolvérmelo automáticamente. Entonces, cargo R0 con la dirección de OPER1. ¿Cómo? Lo vamos a ver enseguida. Y ahora, aquí nos aparece un tema de sintaxis. Cuando un registro lo encierro entre corchetes, significa utilizar este registro como puntero a memoria. Entonces, aquí tenía LDR significa Load Register. Bien, Load Register de R0 con la dirección OPER1. Load Register ahora R1 desde la posición de memoria apuntada por R0. Luego repito exactamente lo mismo para OPER2. Y el contenido de OPER2 lo llevo a R2. Hago la suma. Bueno, aquí la suma vemos que está escrita o bien en árabe o bien en hebreo, porque se tiene que leer de derecha a izquierda. Acá dice sumar el contenido de R1 con el contenido de R2 y guardarlo en R3. ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Lo que hice fue sumar OPER1 más OPER2 y el resultado guardarlo en R3. Vuelvo a cargar ahora R0, que evidentemente lo estoy usando como puntero a memoria porque se me ocurrió, no tiene que ser obligatorio que sea R0, podría haber sido cualquier otro registro. Guardo en R0, lo utilizo para apuntar a el resultado y hago un store, un almacenamiento de R3 en el contenido de R0. Bien, acá no dejaron de ser árabes o hebreos, sino que significa que no tengo que ponerlo al revés, porque acá tiene preeminencia el store. Acá no puedo equivocarme y decir store en R3 el contenido de la posición de memoria apuntada por R0, porque no tendría sentido, porque no sería un store, un almacenamiento.
sino que sería una carga, un load. Entonces, aquí la sintaxis es distinta, pero bueno, la idea fue dividir en cargar el primer operando, cargar el segundo operando, realizar la operación y luego escribir el resultado en la posición de memoria que yo quiera. Y bueno, acá tenemos oper 1 y oper 2 que son valores. Vamos a ver cómo hicimos, qué significaba ese símbolo igual. Entonces, quiero implementar la carga en R0 de el valor 1, 2, 3, 4, 5 en hexadecimal. ¿Cómo lo hago? Si estoy diciendo que no puedo meter 32 bits en una instrucción de 32 bits. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, le digo al compilador, resolverme el problema. ¿Cómo se lo digo al compilador? Colocando el símbolo igual. ¿Qué es lo que hace el compilador? El compilador hace lo siguiente. El compilador se fija, aquí está la instrucción que yo puse. Acá, esto sería el resultado que me pone el compilador cuando le escribo cargar R0 con el símbolo igual precedente a este 1, 2, 3, 4, 5. El compilador lo que hace es, se fija cuál es la última instrucción ejecutada por esta función, esta subrutina o este tramo de programa. Y determina que el programa termina aquí. Entonces, en la primera zona de memoria disponible, coloca este valor, 1, 2, 3, 4, 5. Lo coloca aquí. Lo colocó en memoria flash, porque esto es programa, se ejecuta en la memoria flash del microcontrolador. Y calcula, y eso lo hace el compilador solo, calcula la distancia que existe entre la instrucción que yo escribí y el lugar en donde yo coloqué, o mejor dicho, perdón, y el lugar en donde el compilador colocó el valor que quiero cargar en el registro R0 en este caso. ¿Alguna pregunta? No, fue sin querer. Un flor de bostezo. Sí, básicamente, sí, perdón. No, está bien. Bueno, entonces, el compilador me calculó la distancia que existe entre la instrucción, el código de operación de la instrucción, y el lugar en donde el compilador colocó este valor 1, 2, 3, 4, 5, que era el valor que yo quiero cargar en forma inmediata. Entonces, lo que dice ahora es, carga desde la dirección dada por el contador de programa, sumándole esta distancia delta, cargámelo en R0. A ver, el contador de programa en Cortex es un registro más. Es el registro R15. Es un registro más. No tiene ninguna característica especial, salvo que es el puntero a la próxima instrucción. Yo puedo sumar dos valores, dos registros para guardar el resultado en el registro PC, sí. Por supuesto, con las consecuencias del caso, que pasa a ejecutar una instrucción que se va a encontrar en el resultado de la suma de los dos registros. Pero salvo eso, el contador de programa del registro R15 lo puedo usar como puntero a memoria, sí. Y de hecho, aquí lo estoy usando. Entonces, voy a tener, y volvamos para atrás un poquito, aquí. Si ustedes se fijan, voy a tener esta zona que me marca aquí entre los bits 22 y 27 más los bits 20 y 21 que me sirven como modificadores. Acá está el código de operación de la instrucción.
acá estará la suma, por ejemplo. Aquí estará la suma. Y yo le voy a estar dando con la, utilizando, por ejemplo, el registro que me aparece aquí como RN, lo voy a usar como, voy a colocar contador de programa, registro R15, y el resto de los 11 bits lo voy a usar para guardar el valor delta. Con lo cual, me las he rebuscado, gracias al compilador, me las he rebuscado para vencer una limitación que tenía, que era la de colocar una dirección en una instrucción que fuera de 32 bits. Es decir, una dirección de 32 bits en una instrucción de 32 bits, que en principio no tendría posibilidad de dejar espacio para el código de operación. Con todo esto, entonces, resuelvo el problema del direccionamiento de la carga inmediata para generar un puntero a memoria. ¿Alguna pregunta? No termino de entender cómo... Perdón, no termino de entender cómo es que esto resuelve el problema. Yo tenía que cargar, tengo que cargar en el registro R0 la dirección del primer operando, para después leerla. La dirección del primer operando. La dirección del primer operando es de 32 bits. Sí, correcto. El código de operación, por definición de Cortex, es de 32 bits. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para meter una dirección de 32 bits en una instrucción de 32 bits y dejando espacio para que quepa el código de operación? Es decir, el código de operación, la instrucción, la directiva de qué es lo que quiero hacer, sumar, está dado por este conjunto de 8 bits, en este caso. Entonces, ¿cómo hago yo para meter 32 bits en ese lugar de 32 bits? No tengo posibilidad de hacerlo. Lo que me permite entonces el compilador es solucionarlo por medio de esta pseudo instrucción o directiva que se le da al compilador y que el tipo me lo resuelve utilizando una zona de memoria para poner el valor con el cual yo quiero cargar el registro R0 para usarlo como puntero a memoria, y se encarga de calcular la distancia y de cargar en esta zona, en este pedacito del código de operación ahora, el desplazamiento respecto del contador de programa, del cual voy a sacar el valor para cargar en R0. Y de esa manera, ahí puedo recién apuntar a memoria para sacar el primer operando. Y análogamente también para cargar el segundo operando y después para guardar el resultado. ¿Quedó aclarado esto? No lo termino de ver con el tema de la carga de registros. O sea, entiendo ahí que cuál sería el delta máximo que podrías tener. El delta máximo va a estar dado por la cantidad de bits que yo le permita al código de operación para usarlo como desplazamiento, como delta. Entonces, volvamos a la instrucción que teníamos acá. Si yo utilizo, por ejemplo, este lugar para decir, aquí viene PC, el contador del programa, aquí viene R0, aquí viene PC, estos 12 bits van a estar reservados para delta, es decir, que el desplazamiento, en este caso, que estoy planteando, es un poquito distinto, pero en este caso estaría reservando 12 bits para delta. 12 bits significa 4096. En realidad van a ser en complemento a 2, pero bueno,
ese va a ser el rango que voy a tener como para colocar la dirección, el valor con el cual quiero cargar el registro R0. Entonces aquí vendría, donde dice RD, vendría R0. Donde dice RN, vendría PC. Por supuesto que codificado en un número que corresponde, en el caso de PC, sería R15. Entonces aquí me aparecería el valor F, el 1111. En el caso de R0, aquí me aparecería 0, es decir, 0000. Entonces aquí me aparecería el registro R0, aquí me aparecería el registro R15, y estos 12 bits me quedarían reservados para calcular, para colocar el valor delta, que lo calcula directamente el compilador. Te escucho. No, entonces la estructura no es así de rígida, porque por lo que se ve en esta estructura, el último operando es de 4 bits. Tengo 3 operandos de 4 bits al final. Eso no es rígido, puede hacerse uno de 12. No, no, ojo, no son operandos de 4 bits. Son espacios dentro del código de operación que me están identificando un registro. Claro, ahí está la confusión, porque cuando uno ve la figura piensa que son 4 bits para cada dato de esos. En realidad se toma desde el 0, pero es Hasta el 15. identificatorio en esos 4 bits el valor, ¿no? Eso, el Cortex tiene 16 registros que van desde R0 hasta R15. Lo que me aparece en cada uno de esos campos de 4 bits es un número de registro. Pero lo que no está entendiendo es que de R0 a R, bueno, el máximo, esto me está guardado en direcciones de memoria para después hacer la operación. Pero Estoy... ahí depende, no, Iván, ahí depende del contexto que se trate. A ver, si yo le digo, súmame R0 más R5, va a sumar el contenido del registro R0 con el contenido del registro R5 y me lo va a guardar en otro registro. Sí, Eso R3, pongamos. Ahora bien, si yo en R5 coloqué el contenido de Oper1, me va a estar sumando Oper1. Por eso digo que depende del contexto. Veámoslo aquí. Claro, lo que pasa es que no estamos entendiendo muy bien cómo es que cargo, digamos, la variable de 32 bits, la cargo para hacer la operación metiéndola en el mismo código. Es lo que nos está haciendo medio como confuso. Si tengo un mapa de 32 bits para memoria, ¿cómo le digo específicamente a dónde estoy apuntando si no puedo meterle tantos datos? Es que se los puedo meter. Ahí me parece que es en lo que no nos ponemos de acuerdo. Exacto. El tema es, las direcciones son de 32 bits. Los datos son también de 32 bits. Bien. Las instrucciones son también de 32 bits. Pero hay una cosa fundamental, no confundamos direcciones con datos. Una posición de memoria tiene una dirección. El contenido serán 32 bits también, pero es otra cosa distinta. Eso sería como si fuera un puntero. Claro. A ver, por ejemplo, Martín de Irigoyen 3100. ¿Qué es? Una dirección. Es una dirección. Sería. Una dirección de la facultad. La dirección de la universidad, exactamente. Ahora, yo estoy ahí diciendo cuál es el contenido. No. Yo le digo a Juan Pérez, que está caminando, viajando por la General Paz, Martín de Irigoyen 3100. Y el tipo me dice, ¿y qué? Digo, es la Universidad de San Martín. Claro, la dirección es Martín de Irigoyen 3100. El contenido es Universidad de San Martín. Entonces, cuando yo digo
Oper 1 estoy diciendo el contenido de la posición de memoria Oper 1. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es usar, en este caso, el registro R0 para apuntar a Oper 1, a la posición de memoria, Martín de Irigoyen 3100. Y entonces, yo lo que hago después es traer, por ejemplo, la imagen de Martín de Irigoyen 3100. Entonces serían 2 pasos. Claro. Fíjese. Ahí está lo que nos estaba, creo que lo que estaba fallándonos a todos. Fíjense, primero, acá tengo, llevo a R0 el puntero a Oper 1, el Martín de Irigoyen 3100. Y acá le estoy diciendo, cargame en el registro R1 el contenido de la posición de memoria apuntada por R0. R0 ¿dónde estaba apuntando? A Oper 1. Entonces, cuando le digo cargame en R1 el contenido de la posición de memoria apuntada por R0, Martín de Irigoyen 3100, me trae la foto de la universidad. Entonces me queda en R1 la foto de la universidad. En R0, ¿qué me quedó? Martín de Irigoyen 3100. ¿Quedó claro ahora? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Creo que en este caso sí. Bien. Mastíquenlo y después, si quieren, me mandan consultas o lo repasamos en la próxima clase. Bueno, entonces, con esto lo que hice fue mostrar que yo puedo dividir una instrucción CISC compleja en varias instrucciones RISC más sencillas, utilizando todas las ventajas que me da la arquitectura RISC. Vamos a hablar un poquito de la presentación de la familia Cortex-M. La familia ARM está compuesta por más de 900 empresas distintas. Algunas que fabrican silicio, es decir, chips. Otras que se dedican al diseño de software, de herramientas, y otras que se encargan, por ejemplo, de software de diseño. Acá tenemos empresas que hacen, por ejemplo, entornos de desarrollo y compiladores, y acá tenemos empresas que hacen otro tipo de software de apoyo. Por ejemplo, en el extremo superior derecho aparece IAR. Bueno, IAR es una empresa que era la que hace algo parecido al Yakindu en cuanto a que me genera código para directamente la máquina de estados. Aquí tenemos también, por ejemplo, otras empresas, como por ejemplo Mentor Graphics, que hace aplicaciones gráficas, y varias que son entidades de apoyo, sistemas operativos en tiempo real. Aquí tenemos FreeRTOS, que lo vamos a utilizar dentro de poquito, y todos estos hacen software de apoyo para trabajar sobre el silicio. Son todo un conjunto, se lo llama un microsistema de empresas vinculados con ARM y con Cortex. Las aplicaciones son innumerables. A los sajones les gusta mucho jugar con las siglas. ARM tiene un significado que es la de
se le dio de A de aplicaciones, R de real time y M de microcontroller. Y tenemos 3 campos bien definidos de aplicaciones, de usos, mejor dicho, para no confundirnos. Las que son de aplicaciones son las que se utilizan en teléfonos celulares, en televisores, en computadoras, en tablets. Aquel que tenga un televisor más o menos nuevo va a ver que tarda un cierto tiempo en iniciarse y que me aparece en algún momento, por ejemplo, Android. Es un Android TV. Ese Android está corriendo sobre un procesador ARM. En los automóviles modernos también, cuando uno los enciende, aparece en la pantalla que es un Android Auto. Eso también significa que adentro hay un córtex de tipo A. Después tenemos otro conjunto de microcontroladores que van a empezar con la letra R. R de real time. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una cámara fotográfica, una cámara de video, en la cual me importa mucho que trabajen en tiempo real, porque una cámara de video y una cámara fotográfica tienen que dispararse en el momento que yo lo estoy disparando y no un ratito después. Lo mismo que un disco rígido de los del tipo tradicional, de cabezal magnético, en el cual yo voy a tener un cabezal que tengo que pescar el momento justo en el cual están pasando frente a ese cabezal los datos que están en el disco. No puedo esperar un rato, tiene que ser en ese momento. Entonces, A de aplicación, R de real time y M de microcontroller. Aplicaciones de tipo común para la línea blanca. Acá tenemos un lavarropas, una heladera, una máquina de ejercicio, el medidor de gas, un juguete, el sistema de cobro de estacionamiento. Bueno, todos estos son distintos rubros, distintas áreas de aplicación de los microcontroladores ARM. Son de distinto tipo. De hecho, el teléfono celular de seguramente todos de nosotros utiliza un Cortex A. Si tienen un disco rígido más o menos moderno, va a utilizar un Cortex R. Y todo lo que nos rodea va a tener desde los electrodomésticos de nuestras casas hasta lo que se nos ocurra para medirnos la presión o la temperatura, tienen adentro un Cortex M. En los Cortex M arrancan hoy en día en costo desde 50 centavos de dólar. Entonces, no tiene sentido hacer un diseño con lógica tradicional porque por costo me conviene reemplazarlo por un microcontrolador. ¿Preguntas? ¿Qué era la M que dijo?